Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Tu Curso en Línea. Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver un ejercicio acerca de la transformada de Laplace. El ejercicio nos dice lo siguiente. Nos pide determinar la transformada de Laplace del seno al cuadrado de t por el coseno de t sobre t. Nosotros, para poder hallar esta transformada, debemos tener en cuenta que siempre que tengamos la transformada de una función de t, que sería esta la función de t, la transformada de una función de t sobre t, nosotros lo que vamos a aplicar es la llamada integral de una transformada de Laplace. Para ello vamos a tener lo siguiente. Nos dice que la integral de una transformada de Laplace es la integral de s a más infinito de la transformada de la función de t por el diferencial de s. Entonces, esta transformada que tenemos inicialmente al aplicar la integral de una transformada de Laplace nos daría igual a la integral de s a más infinito de la transformada de nuestra función de t es el seno al cuadrado de t por el coseno de t. Entonces aquí tendríamos seno al cuadrado de t por el coseno de t y por el diferencial de s. Nosotros, al tener el seno cuadrado de t por el coseno de t, no es una función conocida para hallar directamente la transformada de Laplace. Para ello lo que vamos a aplicar es propiedades trigonométricas. De tal manera que nosotros tendríamos lo siguiente. Nos dice que una de las propiedades trigonométricas es que el seno cuadrado de t por el coseno de t va a ser igual a coseno de t sobre 2 menos coseno de t por coseno de 2t sobre 2. Entonces tendríamos nuestra transformada ahora con esta expresión. Y aquí por el diferencial de s. Ya teniendo esto, lo que vamos a hacer ahora es separar nuestra transformada en dos expresiones para poder ir reduciendo a funciones conocidas, a transformadas de funciones conocidas, ¿no? Tendríamos entonces lo siguiente. La integral de s a más infinito de la transformada de coseno de t sobre 2 menos la transformada de coseno de t por coseno de 2t sobre 2 por el diferencial de s. Aquí tenemos multiplicado por un medio, entonces el 1 medio al ser una constante sale de la transformada, de igual manera aquí el 1 medio sale de la transformada y tendríamos la integral de s a más infinito de 1 medio por la transformada del coseno de t menos 1 medio por la transformada de, aquí tenemos coseno de t por coseno de 2t, por propiedades trigonométricas tendríamos que esto es igual a 1 medio del coseno de la suma, t más 2t es 3t, más 1 medio del coseno de la resta, t menos 2t es menos t, y aquí tenemos por diferencial de s. Ahora ya tenemos la transformada de algo conocido, y aquí tenemos la transformada de dos expresiones que se están sumando, por tanto vamos a separarlo en dos transformadas distintas para ya poder tener la transformada de una función conocida. Y tendríamos lo siguiente. Tenemos entonces ahora la transformada de s a más infinito de 1 medio por la transformada de coseno de t es s sobre s al cuadrado más 1 menos 1 medio, y aquí tenemos dos expresiones, sería la transformada de 1 medio del coseno de 3t, de igual manera menos 1 medio de la transformada de 1 medio del coseno de menos t, y aquí por el diferencial de s. Esta transformada tenemos 1 medio dentro de la transformada, entonces este es una constante, sale y se multiplica por el 1 medio que tenemos fuera. De igual manera aquí tenemos 1 medio que es constante y sale y se multiplica por el 1 medio que tenemos fuera, teniendo ahora nuestra expresión de la siguiente manera: menos 1 cuarto por la transformada del coseno de 3t y menos 1 cuarto por la transformada del coseno de menos t. Estas dos transformadas ya son transformadas de Laplace conocidas, por lo que podemos determinarlas inmediatamente. Tendríamos la transformada de s a más infinito de s sobre, aquí tenemos 2 por s al cuadrado más 1, menos, aquí la transformada de esta expresión es s sobre s al cuadrado más 9. Sin embargo, como está multiplicado por 1 cuarto, el 4 se multiplica en el denominador, por lo que tenemos 4 por s al cuadrado más 9
De igual manera aquí menos. La transformada del coseno de menos t es s sobre s cuadrado más 1. Como estamos multiplicando por un cuarto es 4 por s cuadrado más 1, ¿no? Y aquí por la diferencial de s. Una vez ya resueltas las transformadas de Laplace, vamos a tener la siguiente expresión, ya todo expresado en s. Y aquí podemos ver que tenemos s sobre 2 por s al cuadrado más 1 y aquí menos s sobre 4 por s al cuadrado más 1. Lo que tendríamos sería un medio por esta expresión y menos un cuarto por esta expresión, ¿no? Entonces un medio menos un cuarto va a ser un cuarto por esta expresión. Por lo tanto vamos a tener lo siguiente. Tendremos la integral de s a más infinito de s sobre 4 por s al cuadrado más 1 menos s sobre 4 por s al cuadrado más 9 por el diferencial de s. Ahora, como tenemos una resta, vamos a separar en dos integrales y tendríamos la integral de s a más infinito de s sobre 4 por s al cuadrado más 1 por diferencial de s menos la integral de s a más infinito de s sobre 4 por s al cuadrado más 9 por el diferencial de s. El 1/4 que tenemos aquí en cada expresión sale de la integral, tendríamos 1/4 por la integral de s a más infinito de s sobre s al cuadrado más 1 por el diferencial de s, y aquí menos 1/4 por la integral de s a más infinito de s sobre s al cuadrado más 9 por el diferencial de s. Para nosotros poder resolver esta integral, ya con conocimiento de la resolución de integrales, vamos a proceder a darle forma al numerador de tal manera que sea una de las derivadas de la expresión del denominador, ¿no? Entonces nosotros al derivar s al cuadrado más 1 vamos a tener 2s por el diferencial de s, ¿no? Y aquí al derivar s cuadrado más 9 vamos a tener 2s por el diferencial de s. Entonces lo que nos falta aquí en el numerador es multiplicarlo por 2, de igual manera aquí en el numerador multiplicarlo por 2, por tanto vamos a multiplicar por 2 sobre 2, de tal manera que el 2 ingresa en la integral y el 2 del denominador va a multiplicar aquí al 1/4, ¿no? Entonces tendríamos 1/8 por la integral de s más hacia más infinito de 2s por el diferencial de s sobre s al cuadrado más 1 menos 1/8 de la integral de s a más infinito de 2s por el diferencial de s sobre s al cuadrado más 9. Ya teniendo de esta forma expresadas nuestras integrales, vamos a resolverlas, lo que nos da 1/8 por el logaritmo natural de s al cuadrado más 1 evaluado de s a más infinito menos 1/8 por el logaritmo natural de s al cuadrado más 9 evaluado de s a más infinito. Vamos a evaluar ahora esto y tendríamos lo siguiente. Para evaluar estos intervalos, evaluando el intervalo superior, vamos a tener que aplicar límites, por lo que tendríamos este 1/8, vamos a factorizarlo, de tal manera que tendríamos 1/8 por evaluado este logaritmo natural en el límite superior, sería el límite de s que tiende a más infinito del logaritmo natural de s al cuadrado más 1 menos el logaritmo natural de s al cuadrado más 1, que sería la evaluación del límite inferior. Y aquí tendríamos menos el límite de s que tiende a más infinito del logaritmo natural de s al cuadrado más 9 más el logaritmo natural de s al cuadrado más 9. La evaluación en los límites superiores tenemos estos dos límites. Como son límites del mismo intervalo evaluados de la misma forma de s hacia más infinito, podemos juntarlos en un solo límite, ¿no? De tal manera que tendríamos el límite de s que tiende hacia más infinito del logaritmo natural de s al cuadrado más 1 menos el logaritmo natural de s al cuadrado más 9. Y estas dos expresiones quedan iguales, ¿no? Tenemos esta forma. Ahora que ya tenemos este límite, nosotros por propiedad del logaritmo natural sabemos que cuando dos logaritmos naturales se están restando, es el logaritmo natural de la división de estos dos términos que están dentro del logaritmo, ¿no? De tal manera que tenemos el límite de s que tiende a más infinito del logaritmo natural de s al cuadrado más 1 sobre s al cuadrado más 9. Y de igual manera aquí se están restando, sería más el logaritmo natural de s al cuadrado más 9 sobre s al cuadrado más 1. Ya teniendo esto, vamos a ingresar entonces el límite dentro del logaritmo natural y tendríamos 1/8 multiplicado por
el logaritmo natural del límite de s que tiende más infinito, de s al cuadrado más 1 sobre s al cuadrado más 9, más el logaritmo natural de s al cuadrado más 9 sobre s al cuadrado más 1. Y ahora vamos a proceder a factorizar el s al cuadrado tanto en el numerador como en el denominador. Lo que tendríamos sería lo siguiente: al factorizar nosotros tendríamos s al cuadrado multiplicado por 1 más 1 sobre s al cuadrado en el numerador, y s al cuadrado multiplicado por 1 más 9 sobre s al cuadrado en el denominador. Este s al cuadrado y este s al cuadrado se eliminan y tendríamos el límite de s que tiende a más infinito evaluado en 1 más 1 sobre s al cuadrado, y aquí evaluado en 1 más 9 sobre s al cuadrado. Nosotros vamos a evaluar entonces este límite en cada uno de estos términos. Cuando lo evaluamos en 1 vamos a seguir teniendo 1, pero cuando lo evaluemos en 1 sobre s al cuadrado nos va a dar 0, porque vamos a tener un 1 sobre s al cuadrado que va a tender hacia infinito, ¿no? Entonces vamos a tener un número 1 sobre el infinito, lo que va a tender a ser 0. De igual manera aquí va a ser 0 también, por lo mismo que vamos a tener 9 sobre s al cuadrado y el s está tendiendo al infinito. Y aquí cuando evaluemos el 1 va a seguir siendo 1. De tal manera que tenemos ahora 1/8 multiplicado por el logaritmo natural de 1 más 0 sobre 1 más 9 por 0. Y aquí tenemos 9 por 0 más el logaritmo natural de s al cuadrado más 9 sobre s al cuadrado más 1. Esto lo que nos da es 1/8 por el logaritmo natural de 1, y como nosotros sabemos el logaritmo natural de 1 es 0, por tanto se eliminan y tenemos acá más 1/8 por el logaritmo natural de s al cuadrado más 9 sobre s al cuadrado más 1, lo que sería nuestra respuesta. Y eso sería la solución de este ejercicio. Bueno, esto ha sido todo por este video. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise para mis próximos videos. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Además, en la caja de descripción les estaré dejando las listas de reproducción del canal y mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.